Ya. La clase la voy a dar sentada, no puedo estar mucho tiempo parada, tampoco sentada, pero entonces recordando. Entonces, recordando un poquito, tenemos la tipomonoplégica. La tipomonoplégica que se afecta solamente una extremidad. La diplegia que afecta dos contralaterales, la hemiplegia que afecta a dos del mismo lado y la cuadriplégica que afecta a cuatro. Vamos a hacer la puerta corta, si no puedo ustedes. Gracias. Ahora, hablando de lo que es la clínica de la parálisis cerebral infantil, está basado principalmente en que se trata por un sufrimiento cerebral agudo, principalmente a nivel neonatal. Como estábamos diciendo la anterior semana, puede ser causas prenatales, postnatales y postnatales. Entonces, es un síndrome neurológico agudo grave que se da normalmente entre los 2 y 3 días de vida después del nacimiento por una encefalopatía hipóxico-isquémica severa, es decir, falta de oxígeno a la parte del cerebrito, por lo tanto el cerebro sufre y tenemos pérdida neuronal. Estos niños no significa que ni bien nazcan van a tener sintomatología, ¿verdad? No es de que nacieron, les dio la hipoxia o tuvieron un momento de asfixia y ya empezamos con las parálisis. No, tienen algo que se llama intervalo libre. ¿Qué es este intervalo libre? Es un periodo de 3 a 6 meses que llegan a tener los niños en los que el cerebro todavía está lo suficientemente inmaduro como para hacernos creer que está bien, ¿ya? Y una vez que ya alcanza la madurez suficiente a nivel motor, recién empiezan a tener la expresión clínica. Entonces, vuelvo a comentarles, no porque el niño sufre algún tipo de asfixia, ni bien nació, y los primeros meses aparentemente está bien, porque según lacta bien, se mueve y lo demás, significa que no va a tener ninguna secuela. Puede que este niño llegando a los 6 meses, cuando tendría que sentarse, ya no se está sentando, ¿ya? Entonces, todos estos niños es importantísimo valorar los primeros 2 años de vida, siempre la maduración. Entonces, como les decía, ya. Entonces, como les decía, a los niños hay que andarlos valorando siempre, por eso es muy importante cuando vieron en pediatría test los hitos del desarrollo y del crecimiento, ¿no? Desarrollo motor fino, desarrollo motor grueso, desarrollo del lenguaje. Es súper importante en estos pequeños ver que todo esté de acuerdo a la edad. Por ejemplo, les digo, ¿a qué edad tendría que sentarse un niño? 6 meses. 6 meses tendría que sentarse un niño. Estamos hablando de un niño que a los 6 meses no se sienta o está muy duro, ya estamos teniendo algún problema seguramente. Ahora, algo más importante, mucho antes, ¿a qué edad es el sostén cefálico? De 2 a 4 meses. Ya. Ahora aquí tenemos 2 tipos de sostenes cefálicos, uno que es el anteroposterior y otro que es el lateral. ¿Cuál creen que es primero? El anteroposterior. Este sí se presenta a los 2 meses, a los 4. Y entre los 3, 4 hasta 5 meses tenemos el anterolateral. ¿Qué significa? Que yo puedo sentar al niño y me va a poner dura la cabecita hacia adelante. Lo inclino a un lado y se le va a caer. Entonces estamos con eso. Estas cosas son importantes justamente ¿por qué? Porque vamos a empezar a ver esas deficiencias en ese intervalo o las vamos a ver más atrasadas. ¿Ya? Hay los signos y síntomas. Los signos y síntomas tempranos del PCI antes de los 18 meses son el retraso del desarrollo neuromotor, que les digo es importante ver si sostiene la cabeza, si se sienta, si gira, si ya está gateando, ¿ya? Reflejos primarios que no desaparecen. A ver, me mencionen algunos reflejos primarios. Moro, ¿cómo es el moro? Le damos como una sorpresa al niño, primero abre y luego vuelve a cerrar. Ahora tenemos 2 tipos de moro, el moro completo que se presenta los primeros 2 o 3 meses de vida, que es abre las manos, tiembla y las vuelve a cerrar. Y el moro incompleto, que es cuando ya está desapareciendo, que tenemos solo abriendo las manos y ahí se quedaron las manitas abiertas. ¿Hasta qué edad desaparece el moro?
demora. Es uno de los signos que tarda más en desaparecer, a ver, más o menos 6 meses. Ya en cambio hay otros reflejos, otro reflejo primario, a ver. Presión palmar, presión plantar, tú agarras y le pones el dedito a la palma de la mano del niño y lo cierra automáticamente. Lo mismo en la planta del pie. Esto tiende a desaparecer más o menos alrededor de los 2-3 meses. Entonces vamos viendo estos reflejos y si persisten más allá del tiempo establecido, ya estamos pensando que hay alguna alteración a nivel motor, ¿ya? Tono muscular anormal. Muchos de estos niños que empiezan con parálisis cerebral infantil llegan a los 6 meses aparentemente normales, de repente se ponen flácidos momentáneamente y luego recién pasan a la hipertonía, ¿ya? Entonces hay que fijarnos el tono. Tipos clínicos, como hemos visto hay miles de clasificaciones dependiendo de los autores y lo que decidan. Entonces ahora vamos a hablar uno de los más utilizados, que es el PCI tipo diplegia espástica congénita. Este es el más frecuente, se llega a presentar en el 40% de los pacientes. Como dice, diplegia afecta dos extremidades, normalmente las dos inferiores contralaterales, y tenemos dos formas, la espástica, en la que tenemos una hipotonía inicial seguida de un aumento del tono muscular en posición de tijera, que las piernitas se llegan a cruzar. Entonces, igual, tenemos nuestro periodo de ventana, que es entre 3 a 6 meses, o 3 a 6 meses o 6 a 12 semanas, y luego de eso pasa un momento de hipotonía, tenemos un tiempo en el que el niño se ve todo flácido y parece que otra vez se le cae la cabeza y toda la cosa, y luego volvemos a tenerlo durito en las extremidades. Y la tipo atáxica, en donde hay temblor e inestabilidad en el tronco, que impide la bifedestación y marcha. Ahora, mi gran pregunta, niños que están llevando neurología, ¿qué es ataxia? La marcha del lugar. ¿Por qué? No puede coordinar. No hay coordinación en los movimientos voluntarios. Como no hay coordinación, tenemos el dichoso temblor. Otro tipo de parálisis, la parálisis tipo hemipléjica, espástica congénita, que es, como dice, dos extremidades del mismo lado, no son contralaterales. Normalmente es del tipo espástico, igual tiene un periodo silente, un periodo de ventana de 6 meses. El 90% de los niños los primeros 6 meses son normales. Y el primer signo que aparece es que el niño empieza a tener un uso preferencial por la mano. Más o menos a los 6 meses también ya el niño empieza a querer agarrar cosas, ¿no? Empezamos a ver que empieza a agarrar objetos, algo que le llama la atención en colores, algo que le llama la atención en sonido. Entonces normalmente lo que hace el niño es así. En cambio este niño lo único que hace es esto. ¿Listo? Y ya después vemos el signo en la extremidad inferior, porque la hemipléjica es de un solo lado, mano y pierna. Entonces, cuando vemos la extremidad inferior, ya cuando queremos que el niño gatee o empiece a caminar, esa piernita ya no la utiliza. La PCI tipo cuadriplegia espástica congénita, bueno, esta es la forma más grave, como dice cuadriplegia, afecta a las 4 extremidades. Estos niños llegan a presentar incluso ausencia del habla, tienen disartrias importantes, alteraciones perceptivas y sensoriales, y son niños que tienen también mucho problema de alimentación, y por lo mismo que no tienen una buena difusión, no tienen masticación, entonces tienen mucho peligro de lo que son las aspiraciones pulmonares, entonces por lo tanto riesgo de fallecimiento. Creo que son los que tienen el peor pronóstico. Yéndonos a la PCI tipo disquinésica o atetosis congénita, los primeros síntomas se presentan igual entre los 5 y 10 meses, un poquito más tarde que la mayoría. Entre estos, los primeros síntomas están la excesiva apertura bucal, hipotonía general y luego viene la hiperreflexia. Tenemos movimientos involuntarios de miembros, correa, listosia y atetosis, pero se va a pedir también la bifedestación y la marcha, ¿ya? Tenemos discapacidad muy aparte de la muscular, imposibilidad de organizar y ejecutar adecuadamente movimientos propositivos, coordinar movimientos automáticos y mantener la postura. Y finalmente la PCI tipo ataxia congénita o ataxia cerebelosa no progresiva, que también se llama así porque afecta principalmente la parte del cerebelo. Son signos y síntomas cerebelosos. Estos niños tienden a presentar esta sintomatología mucho más tarde, más o menos a partir del primer a segundo año de vida. ¿Y cómo lo van a presentar? Haciendo lo que es la oscilación del tronco para mantener la sedestación. Como sabemos, el cerebelo nos funciona principalmente para el equilibrio, entonces estamos oscilando, ¿por qué? Porque no lo podemos mantener, ¿ya?
Nada más para que recordemos, la hemiplegia, dos extremidades, superior e inferior, afecta principalmente corteza cerebral. La diplegia, contralaterales, corteza cerebral de ambos lados. La tetraplegia, ya tenemos una presión mucho más alta. La tetoide, bueno, ya son núcleos basales, el distónico también, y el acásico que estamos viendo es el cerebroso, ¿ya? Solo para que hagan una relación en dónde más o menos está la lesión cerebral y lo que van a presentar los niños. Como dijimos anteriormente, en la primera clase, estos niños básicamente son alteraciones motoras, pero pueden estar acompañadas de otros síntomas asociados, otros trastornos. Entonces también son niños que pueden presentar retraso mental. No significa que todos lo lleguen a presentar, pueden ser niños con hemiplegia o diplegia espástica y ser igual inteligentes, ir a la escuela. Pueden presentar algunos epilepsia, algunos niños tienen trastorno de visión, trastornos auditivos, trastornos sensitivos, tienen problemas tróficos, especialmente en las extremidades, que no se están moviendo, que no tienen buena movilidad, tienen problemas deformantes de también óseos. ¿Por qué? Por la misma espasticidad que tienen los músculos donde está la deformación. Problemas de lenguaje, psicosociales y conductuales y emocionales. Entonces, todo esto es para qué, porque el tratamiento de estos niños no lo van a hacer uno solo, lo tiene que hacer todo un equipo, y siempre tenemos que estar atentos a ellos. El diagnóstico, pues clínica y súper detallado, como dijimos, antecedentes prenatales, perinatales y postnatales. Si la mamá tomó sus vitaminas, si tuvo algún accidente, si tuvo sangrado, si tuvo infecciones, qué medicamento tomó, cuándo tomó, etcétera, porque todo puede influir. ¿Cuántos hijos tuvo? Si tuvo gemelares, si tuvo controles, porque todo eso, como dijimos, durante el desarrollo del bebé puede tener alguna alteración a nivel del sistema nervioso central y ya tener un niño con PCI desde un principio. Exploración física. Ya habíamos hablado, desarrollo psicomotor, trastorno del tono al principio del presente, hipotonía, luego nos viene la hipertonía, ya sabemos, persistencia de reflejos primitivos, ya lo estábamos hablando, retardo en la aparición de los reflejos posturales, que no se siente, que no gire, que no quiera gatear, trastornos alimenticios, principalmente en la tetraplegia, como le estaba diciendo. La succión y la deglución es más difícil, algunos niños incluso necesitan sonda para alimentarse, ¿por qué? Porque pueden tener broncoaspiraciones. Y algo muy interesante, aunque no es excluyente, la mayoría de estos niños menores de 1 año al principio tienden a escupir el pezón de la mamá, ¿ya? Entonces son las primeras lactancias que tú vas y le dices a la mamá toda feliz con su hijo, ¿verdad? ¿Y cómo está tomando la leche? No, es que me escupe el pezón, me lo rechaza, lo hace a un lado, la lengüita lo bota. No significa que todos los niños que hagan eso van a tener PCI, pero se ha visto que un gran porcentaje de los que sí tienen PCI empiezan con este signo, se puede decir insignificante, que al principio no agarran bien el seno de la mamá, ¿ya? Porque luego todo lo demás aparentemente normal, que es la etapa silente. Importante determinar el progreso, si es estático, si es progresivo, ¿ya? Y el tipo de ¿cómo se llama? Parálisis cerebral, diplegia, hemiplegia, etc. Diagnóstico diferencial. Este es un diagnóstico casi de exclusión, a menos que esté seguro que ese niño tuvo un momento de asfixia. Hay más o menos alrededor de 30 enfermedades neurodegenerativas y metabólicas que se pueden confundir con parálisis cerebral infantil. Entonces, un niño que hay que también estudiarlo y hay que ver con genética. Buscar historia familiar de PCI. ¿Por qué? Porque el PCI no es congénito. Ya de repente agarran y te dicen, que también su tío, su primo, su abuelo también tuvieron problemas musculares. Entonces no estamos hablando de que sea un PCI, ¿no? Un PCI es un evento fortuito por falta de oxigenación cerebral. No tiene por qué andarse generando. Datos de regresión o anomalías oculomotoras, principalmente esto de regresión. Normalmente la PCI o la parálisis cerebral infantil es estática, no progresa ni se recupera. Entonces, si hay algún tipo de progresión muy rara, ahí podemos estar pensando que es otra cosa. Y buscar movimientos involuntarios, ataxia, atrofia muscular o déficits sensoriales como parte del trastorno o como también parte de otros trastornos. Ya dentro de las lesiones del sistema nervioso central periférico de motoneuronas superior, pueden tener también alteraciones neuronales, pero no vienen directamente de la corteza cerebral. Pues tenemos que ir diferenciando, ¿ya? El tratamiento tiene muchos problemas, tienen que ser tratamientos bastante multidisciplinarios.
Basa 3 objetivos básicos: ver el aspecto motor, que es la base principal, si hay algún trastorno asociado, ya sea de deglución, de lenguaje, ocular, visual también, y para prevenir alteraciones en el desarrollo global, o sea, evitar que haya peores asuntos en el futuro. El motor, tenemos muchos tipos de fisioterapias, hay varios tipos, se han estudiado muchas formas, involucran aparatos, involucran algunos aspectos muy específicos del desarrollo, de que ahora vamos a hacer que el niño que se sienta pues pueda pararse, vamos a ver hasta dónde llega para caminar, diferentes tipos de estímulos, algunos involucran incluso a los papás les enseñan a hacer la terapia también, otros simplemente solo es el equipo que les va enseñando. Entonces, en cuanto a fisioterapia, hay muchos métodos, no les voy a enseñar porque es demasiado, pero por ejemplo este es uno de los más utilizados, donde incluyen a los papás y son terapias de estimulación, ¿no? De que también haya afección, relación afectiva con el papá, entonces lo va a hacer mejor el niño. Las ortesis, que son sistemas de adaptación, ya sea que el niño necesite silla de ruedas, necesite asientos triangulares o bipedestadores para poder movilizarse y ayudarle a tener una buena posición y para que pueda avanzar en su fisioterapia. Ahora hay fármacos, normalmente la mayoría de los fármacos que ustedes están viendo acá son fármacos que ayudan a la relajación muscular. Como dijimos, son niños que están estáticos, que están espásticos, sus músculos se están contrayendo, entonces son relajantes musculares. Se utilizan no en todos los niños, dependiendo del caso y el tipo de espasticidad que tengan. Puede ser vía oral o puede ser parenteral. Entre la parenteral y la que es inyección directamente muscular y la toxina botulínica, que se está utilizando bastante. Ven el músculo, por ejemplo, en una hemiplegia, los más afectados, se inyecta la toxina, su efecto durante 3 a 6 meses, el músculo se relaja y ayuda a que el niño pueda tener un poquito más de control muscular. Claro que después de que termina la dosis hay que volver a poner, ¿verdad? Y algo que se llama el baclofenistatecal, que es igual, es un relajante muscular que hacen por medio de cirugía, por medio de neurocirugía, ponen el infusor directamente en lo que es el líquido cefalorraquídeo y va eliminando el relajante directamente al sistema nervioso central. Pero son casos muy específicos, dependiendo de la terapia del niño que pueda responder. Tratamiento quirúrgico, ortopedia y cirugía, como les he dicho, hay deformaciones musculares, deformaciones óseas por la contractilidad, entonces todo eso tiene que trabajar también ortopedia y cirugía. Trastornos asociados, como les dije, dependiendo de lo que salga, les van a ayudar. Específicos y selectivos, ver el retardo mental si tiene, si hay déficit de atención y hiperactividad, también trabajar con neurología, trastornos de conducta y emocionales, si es que el niño presenta espectro autista, si hay epilepsia, si hay problemas de aprendizaje, si hay problemas neurosensoriales o de lenguaje, o sea, van viendo, se van clasificando y el niño va utilizando cada vez más terapias. Prevención. ¿De dónde vienen estos niños? Pues de embarazos normalmente silentes o no deseados. Ya está la muchachita de 16 años que se embarazó sin querer y que por ocultar el embarazo se anda fajando, no hace controles, no toma medicamentos, se quiso hacer el aborto cuando no debía, hubo sangrados, entonces son niños que salen mal porque por un mal control prenatal. Entonces por eso parte importante de la prevención es enseñar lo que es educación sexual. Promover y motivar siempre el control prenatal regular, aunque aquí en Bolivia les pagan a las mamás para que vayan, pero por lo menos ya van. Enseñar educación sexual en los niños, evitar consanguinidad, investigar historia familiar, luego sabemos historias de primo con primo, etc. Durante el embarazo mantener una nutrición adecuada, dar vitaminas, ya hemos visto con las alteraciones del sistema nervioso central, las malformaciones, el ácido fólico es importante. Cigarrillos, alcohol y estupefacientes también son importantes, no solo para evitar el P6, sino también para evitar otras malformaciones. Ver que no hay alteración en lo que es el factor RH, mamá RH negativo, VIH positivo. La rubiola también congénita nos puede dar PCI. Utilizar sulfato de magnesio para evitar la preeclampsia o evitar el parto prematuro. Y atención primaria y secundaria terciaria en cuanto veamos que hay una encefalopatía aguda. Ese niño nació mal, tuvo un momento de asfixia, de repente no pudo respirar bien, siempre estar atentos y vigilar. El pronóstico, bueno, están muchas letras, pero básicamente está relacionado con la intensidad de la lesión del paciente.
y los trastornos asociados, más trastornos, retrasos del desarrollo, problemas auditivos, visuales, peor va a ser el pronóstico. Y también de qué tan rápido hagamos nosotros las intervenciones de fisioterapia. Entre más tardemos con la fisioterapia, el niño también va a tardar más en responder. Estábamos hablando al principio de la clase, lo que es la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro del niño de tener nuevas adaptaciones y hacer nuevas conexiones cerebrales. Entre más antes las aprovechemos, mucho mejor, ¿ya? Y bueno, lamentablemente, pues esta parte de acá, que estamos aquí está. Aquellos niños que llegan a necesitar alimentación nasogástrica, normalmente los tetrapléjicos, la supervivencia en general no es mayor de 5 años. ¿Por qué? Por los problemas de asfixia. ¿Ya? Y el 90% de los niños que están bien tratados, que están con fisioterapia, pueden llegar a la edad adulta sin problema. La parte muy importante del tratamiento es que estos niños sean lo más autosuficientes posibles, independientes, porque no siempre van a tener pues, a su papá, mamá o algún adulto al lado. Pues, dependiendo de qué tanto progresen, es su